En el corazón de Andalucía, donde el sol quema las espaldas y el viento canta historias en los olivos centenarios, hay un lugar que lleva el peso del tiempo como una manta sucia sobre los hombros. Se llama Casas Viejas. No es un pueblo grande. Es apenas un susurro entre montañas, con calles empedradas que duelen bajo los pies y casas de adobe que parecen a punto de caerse, pero resisten. Siempre resisten. Porque aquí, la vida no se vive, se sobrevive. Y no siempre se consigue. La tierra es dura. No da más de lo necesario. Enero de 1933. El cielo estaba bajo, como un techo de plomo. Las nubes, densas y sucias como el humo de una fábrica, no dejaban ver la esperanza. El aire olía a barro, a leña húmeda, a resignación vieja. En Casas Viejas, un pequeño caserío en la provincia de Cádiz, la vida tenía el color del polvo y el peso del hambre. Las chozas, hechas de barro, palma y cartón, parecían derrumbarse más por dentro que por fuera. Los niños corrían descalzos, con los ojos grandes y las tripas vacías. Los jornaleros de Casas Viejas vivían en chozas hechas de paja y esperanza. Trabajaban para terratenientes que ni siquiera conocían sus nombres. Recibían migajas por meses de esfuerzo. Y cuando llegaba el invierno, muchos tenían que elegir entre comer o calentarse. Entonces llegó la noticia. En Madrid se hablaba de reforma agraria. De repartir la tierra. De dar derechos a los sin derecho. Era un rumor que corría de boca en boca, como un secreto sagrado. Y en Casas Viejas, ese rumor prendió fuego al alma de los pobres. Solo una palabra rondaba por los labios, de madrugada, al filo del café aguado: injusticia. Y otra más: esperanza. Pero la esperanza aquí tenía nombre de sindicato: CNT. La Confederación Nacional del Trabajo. Los que no tenían nada empezaban a quererlo todo. Campesinos anónimos que, por primera vez, sentían que podían tener voz. Organizaron asambleas clandestinas en corrales abandonados, en cuevas excavadas en la ladera de una colina. Allí se hablaba de sindicatos rurales, de cooperativas, de resistencia colectiva. El sindicalismo no era solo una herramienta política, era una forma de existir, de afirmar que ellos también contaban. El sindicalismo ya había estado presente antes, aunque débil, diseminado entre grupos pequeños que intentaban organizarse en medio del miedo constante. Pero ahora era distinto. Ahora, por primera vez, los campesinos empezaron a verse como clase. Como trabajadores, no solo como desheredados. Era febrero. Un frío cortante bajaba desde Sierra Nevada, y en los campos, los hombres se reunían en corrillos, discutiendo lo que nunca antes habían podido discutir: el futuro. La tierra, el pan, la dignidad. Aquel día, el 10 de enero, no fue uno más. Fue el día en que los jornaleros dijeron basta. Se reunieron en la plaza, algunos con banderas negras, otros con las manos en los bolsillos. No tenían armas. Tenían razones. Proclamaron la llegada del comunismo libertario, como quien abre una jaula. Querían repartir la tierra. Abolir la autoridad. Quemar los papeles del cacique. Empezar de nuevo. Nadie esperaba que fuera a durar. Pero al menos, durante unas horas, fueron libres. Cuando el poder siente miedo, reacciona con violencia. Y en Casas Viejas, el poder tenía nombre: el gobernador civil, los guardias rurales, los caciques locales. Al ver que los jornaleros no solo protestaban, sino que tomaban parcelas abandonadas, el miedo se convirtió en furia. Y la furia, en orden de matar. Llegaron los guardias civiles. Uniformados, armados, con órdenes claras: aplastar la rebelión. Mostrar quién mandaba. Y no importaba cuántos murieran en el intento. No fue una revolución organizada. Fue un estallido. Como un grito que llevaba demasiado tiempo aguantado en el pecho. Y el Estado respondió como siempre responde el poder cuando el miedo se le mete bajo la piel. Desde Madrid, llegó la orden: aplastadlos. No dialogar. No entender. No preguntar. Aplastar. El encargado fue el capitán Manuel Rojas Feijespán, al mando de un grupo de guardias de asalto, esa fuerza represiva moderna de la Segunda República.
Eran hombres jóvenes, bien entrenados, con botas nuevas y la conciencia limpia de quien cree que está haciendo lo correcto. Entraron en Casas Viejas como si fuera un campo enemigo. El pueblo no opuso resistencia. Pero eso no importó. En una choza a las afueras del pueblo vivía Francisco Cruz Gutiérrez, al que todos llamaban Seis Dedos. Anarquista viejo, medio ciego, con una nieta pequeña y una mecha encendida en el alma. Allí se refugiaron algunos compañeros, temblando, sabiendo que no saldrían vivos. Pedían tiempo, un juicio, un gesto. Lo que recibieron fue fuego. La guardia de asalto incendió la choza. No se buscaba detener. Se buscaba aniquilar. Las llamas lo devoraron todo, la vivienda, la familia, las ideas. Gritaron. Murieron. Ardieron. Y nadie salió a apagar el fuego. Cuando las llamas se extinguieron, quedó el silencio. Y después, los disparos. Un niño de 13 años, Pepe, fue abatido mientras intentaba llevar agua a su padre herido. Cayó en medio del campo, con la camisa empapada de rojo y los ojos aún abiertos, como si no entendiera por qué el mundo podía ser tan cruel. Aquella noche, en los hogares de los pobres, se apagaron velas. Y se encendieron odios. Pero también se sembró la semilla del sindicalismo obrero y agrario, que florecería años después con mayor fuerza. Uno a uno, los detenidos fueron llevados al cuartel. Algunos eran adolescentes. Otros, jornaleros sin más delito que estar allí. Los sacaron a la tapia. Les dijeron que corrieran. Dispararon por la espalda. Así murieron 23 personas. 23 campesinos pobres. 23 silencios que aún resuenan en el campo andaluz. Murió también un niño. Porque los niños no son inmunes a la cobardía del poder. Desde Madrid, el gobierno republicano dijo que fue un incidente lamentable. El presidente Manuel Azaña negó haber dado la orden. Dijo que todo fue cosa de un exceso. Una mala interpretación. Un error. Pero los telegramas hablaban claro, había que dar ejemplo. Los tiros, a la barriga, confesó un guardia después. El capitán Rojas fue juzgado. Condenado a prisión. Pero la República quedó herida. Ya no era la esperanza de los humildes. Era un edificio que se inclinaba hacia los mismos de siempre. La prensa explotó. El pueblo gritó. El escritor Ramón J. Sender viajó a Casas Viejas y escribió el libro que el poder no quería leer. Viaje a la aldea del crimen. Y ahí quedó todo. En tinta y hueso. Cuando los hombres caen, son las mujeres las que levantan al pueblo. Ellas fueron quienes enterraron a los muertos, quienes limpiaron la sangre, quienes cuidaron de los heridos sin medicinas. María Dolores, viuda de Ruiz, se convirtió en voz de los silenciados. Caminaba por el pueblo con el hijo pequeño cogido de la mano y la mirada fija en el horizonte. Esto no queda así, repetía. Algún día alguien contará la verdad. Ella sabía que la justicia no vendría pronto. Pero creía en la memoria. En la palabra. En la necesidad de gritar, aunque nadie escuchara. Casas Viejas no fue solo un crimen. Fue una fractura en la historia de España. Fue la señal de que la República no era suficiente si no venía acompañada de justicia social. Fue el recordatorio de que los pobres, cuando se levantan, lo hacen sabiendo que nadie los va a salvar. Fue el fuego que avisó de que el país caminaba hacia una guerra que lo partiría en dos. Y sin embargo, Casas Viejas no murió del todo. Vive en las canciones que se susurran en las casas humildes. En los libros prohibidos. En las pancartas. En las miradas de quienes aún creen que otro mundo es posible. Vive cada vez que alguien pregunta: ¿y qué pasó en Casas Viejas? Y alguien, con voz baja pero firme, responde: pasó que el pueblo tuvo razón, y por eso lo mataron. Quedan pocos que puedan contar en primera persona lo que ocurrió. El último testigo vivo es Andrés, de 98 años. Vive en una casa destartalada, con fotos amarillentas en la pared. Cuando alguien le pregunta por aquellos días, cierra los ojos y respira profundo. Éramos jóvenes, dice.
Soñábamos con un mundo mejor. Quizás soñábamos demasiado alto. Pero luego, tras un largo silencio, añade, pero si no soñamos, ¿para qué vivir? Y es entonces cuando alguien menciona los sindicatos, y Andrés abre los ojos, emocionado. Esa fue nuestra gran arma, murmura. No las pistolas. No las barricadas. Las uniones. Las asambleas. El saber que no estábamos solos. En un rincón apartado del pueblo, hay un monolito de piedra. Sin inscripciones. Sin banderas. Sin honores oficiales. Solo una base de hormigón y una placa oxidada. Allí se reúnen, en silencio, los que no olvidan. Traen flores silvestres. Velas. Y canciones antiguas que hablan de libertad. Es un ritual pequeño. Pero importante. Porque en casas viejas, los muertos no descansan en paz si los vivos no los recuerdan. Y también, en ese lugar, se celebran reuniones sindicales informales. Donde se debaten estrategias, se denuncian abusos, se organiza la próxima manifestación. No hay un solo día en que en casas viejas no haya alguien que hable de aquello. Que recuerde. Que cuente. Que llore. Porque el fuego no se apaga. Ni siquiera con el paso del tiempo. Arde en los ojos de los ancianos. En las palabras de los jóvenes. En las canciones de los poetas. Y en cada elección, en cada manifestación, en cada grito de protesta, vuelve a arder un poco más. Y en ese fuego, el sindicalismo encuentra nueva savia, nuevos brazos, nuevas voces. Casas Viejas sigue siendo un pueblo pequeño. Pero en su interior late un corazón grande. Casas Viejas no es solo un lugar en el mapa. Es un símbolo. Un recordatorio de que la lucha por la justicia y la dignidad no tiene fecha de caducidad. Que las voces silenciadas por la represión resuenan en cada rincón donde la injusticia persiste. Y así, mientras haya quienes recuerden, quienes cuenten la historia, quienes se nieguen a olvidar, Casas Viejas vivirá. Porque la memoria es el arma más poderosa contra el olvido. Un corazón que espera. Que lucha. Que cree. Porque aunque el futuro no esté escrito, hay quienes no se rinden. Quienes piensan que otro mundo es posible. Donde la tierra pertenezca a quien la cultiva. Donde los hijos no tengan que morir por un trozo de pan. Y donde los sindicatos sean el escudo de los trabajadores frente a la explotación. Y aunque ese mundo no exista aún, ellos seguirán soñándolo. Hasta que alguien lo haga realidad. Porque en Casas Viejas, la memoria es la única arma que nunca se entrega. Y el sindicalismo, la brújula que guía cada paso hacia la justicia.